Entonces, como les decía, hay que hacer todo un trabajo. Ese trabajo tiene que ver con poder concebir la obra en general y ver dónde y qué va a quedar en primer plano. Me voy a devolver sobre este mural, me perdonan. Es lo siguiente, por ejemplo, miren, aquí hay un primer plano, vemos un gran fuego, ¿sí? Otro primer plano, como decía, es el águila sobre el nopal, es el principio de la historia méxica. Acá, primero los campesinos, pero también los soldados de cara a los héroes de la independencia. En esa parte, Diego Rivera hace un llamado de atención. Básicamente señala cómo el conflicto social que se va a generar en México tiene su origen en las formas en que se desarrolló la historia desde la independencia. Por otro lado, tenemos los grandes héroes de la revolución, los españoles, y aquí va Hernán Cortés en una litera, la Inquisición, ¿sí? Y vemos cómo él va contando esta historia, marcando unos hitos que son importantes. ¿Qué es muy significativo en este mural? El manejo de color. O sea, tiene un manejo de color maravilloso, los colores son muy vivos, hay muchos contrastes con los azules, con los amarillos y ese color muestra toda esa dinámica que se está dando al interior y da una noción importante al observador. Los colores son llamativos y al ser tan llamativos generan mucho interés. Aquí miren, por ejemplo, la pila bautismal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la función de la iglesia como una función transformadora de las culturas y civilizaciones indígenas. Este es otro mural donde el color y el movimiento son muy armónicos, estéticamente es muy bonito, no tiene tanta monocromía, sino que al contrario, este es un primer plano, o sea, está acercando, este es una amplificación de esta imagen que estamos viendo aquí, o sea, es muy polícromo, muy interesante visualmente. Las imágenes están llenas de elementos seductores y aprovechan mucho todas las características propias de la comunidad nativa. En estos otros murales, los colores van transformándose, van de alguna manera, digamos, adquiriendo un carácter completamente diferente a lo que ya habíamos visto, pero los colores prehispánicos siguen estando allí presentes. Pero cuando pasamos ya a este mural, que es el mural en Detroit, Diego Rivera opta por una gama de color que está girando entre el azul y el verde. Le deja un fondo con elementos anaranjados, pero le quita muchos de los elementos polícromos que había tenido antes. Y de alguna manera nos está llamando a una racionalización en la observación visual, es decir, a pensar, no quiere que nos emocionemos, no quiere, porque el color es un factor emocional muy fuerte dentro de la narración visual. Él no quiere que estemos emocionados, sino que quiere que estemos más bien dispuestos a racionalizar lo que estamos viendo. Aquí, por el contrario, sí quiere que nos emocionemos, ¿sí? Y hace el contraste entre arte y maquinaria. O sea, el progreso visto como un progreso que tiene que englobar herramientas culturales que no pueden abandonar los orígenes, que se tiene que proyectar además hacia un desarrollo tecnológico que supone nuevas construcciones, nuevos horizontes, una
manera diferente de organizar la realidad y de relacionarnos con la realidad. Aquí está un primer plano de ese mural de Detroit. Es una belleza, o sea, es una belleza toda la cantidad de elementos que componen la obra y algo que me parece que es muy curioso en Diego Rivera y que no se puede desconocer ni dejar de lado, y es su disposición a individualizar los elementos que aparecen. Eh, estos murales que son pintados en este preciso instante en el que el socialismo es tan fuerte como influencia política, cultural, mental, literaria, mm, tienen una, digamos, un riesgo, y el riesgo es a caer en las formas propias del brutalismo soviético, que esquematiza y despersonaliza, porque claro, el concepto comunista supone que el individuo debe perderse en la masa, no debe destacarse, pero Diego Rivera no, no hace eso, sino que todo lo contrario, sigue mostrando distancias fisionómicas eh, entre los diferentes elementos que participan de su obra. Y aquí tenemos un primer plano todavía más cerca y aquí ese primer plano, que es esta parte de acá, el centro de toda la matriz productiva, nos va a dar ese punto de lo que les acabo de contar. Miren, el brutalismo nos pone ante este tipo de figuras, son figuras que se pierden despersonalizadas en medio de la masa productiva. Diego Rivera no se queda mucho con eso. Y ahora acá tenemos otros elementos que van a estar, digamos, haciendo parte de la narración visual en complementaria a este mural que acabamos de ver. Miramos los muros, las máquinas, los sujetos en la producción y en la parte alta del mural, las figuras monumentales que nos hacen acordar de los trabajos de Rafael en las estancias papales y que representan al hombre y la mujer unidos, aquí la masa proletaria, los puños levantados, ¿no? Entonces, y muchos elementos que no son totalmente explícitos. Hay elementos en la obra de Diego Rivera que juegan con particularidades propias de lo que había sido y lo que era en ese momento en Europa todo el movimiento surrealista. Y me devuelvo, me perdonan esta y otra, por ejemplo, aquí, ¿sí? Miren ustedes, estos elementos son muy surrealistas en la obra de Diego Rivera. Estas mujeres por allá volando, o sea, parecen ángeles, pero al mismo tiempo están con vestidos de baño. Entonces son como esos que abren los juegos y que se tiran a las piscinas. Hay muchos elementos de la obra que no son netamente literales. Hay elementos que tienen que ver con ideas que él maneja, que él ha incorporado y que están muy centradas en esas nociones del comunismo de este tiempo. Y ahora llegamos a uno de los murales más bellos de Diego Rivera. Yo creo que en muchos casos uno podría llegar a pensar que ese quizás el más bello, porque es el más lúdico, el más juguetón, el que tiene menos connotaciones políticas, aunque las sigue teniendo. Es una obra en la que Diego Rivera le rinde un homenaje al ser mexicano, a la cultura mexicana. La Alameda Central o el Parque Central, el sitio donde toda la comunidad se reúne para pasar las tardes, especialmente los domingos. Entonces, por eso se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Jugamos o juega el pintor a la idea o con la idea de me duermo y en ese sueño aparecen
todos los elementos propios de lo que sería la fauna local, o sea, el paisaje cultural histórico de México. Como admirador total de José Guadalupe Posadas, Diego Rivera le pinta justamente al centro de la obra en compañía, no puede ser de otra manera, que de la famosa Catrina de Posadas. Pero a diferencia de lo que hace Posadas, donde nos presenta una Catrina desnuda o desprovista de ropa, Diego Rivera va más allá y hace su aportación vistiendo a la Catrina y le pone ni más ni menos que un sombrero con plumas, tal como lo ha hecho Posadas, pero le pone como estola una serpiente emplumada. Al ponerle como estola la serpiente emplumada, Diego Rivera le ha dado vuelta a la imagen de la Catrina por completo, porque la ha devuelto a una mexicanidad profunda. La ha sacado del simple horizonte de la sátira decimonónica y la ha reconectado con los orígenes aztecas. Nosotros hemos venido viendo esta obra de Diego Rivera y hemos venido viendo cómo recurrentemente, salvo en el mural de Detroit, Diego Rivera incorpora los elementos nativos mexicanos dentro de el concurso de la narración visual, ¿sí? Ay, me dan otro segundo, yo no sé quién está llamando. Un segundito nomás. Ay, sí, dígame quién. Ay, mire, yo estoy aquí. Ya, ¿usted por dónde está?